Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Como parte de esta institución académica, queremos tocar algunos temas sobre los tipos de violencia, si ustedes saben lo que es violencia, y algunos derivados alrededor de este ámbito, como parte de un análisis de esta problemática dentro de la facultad. Entonces, muchas gracias por venir. Nos gustaría que primero se presente. Por favor, desde acá. Yo me llamo Dayana. Mi nombre es Alejandro. Seao. Mi nombre es Jean. Mi nombre es Mateo. Yo soy María José. Listo, entonces vamos a proseguir con un par de preguntas acerca del tema, por favor, compañeros. La primera pregunta es, ¿qué entienden ustedes por violencia en relaciones interpersonales? Yo, por mi parte, yo le entiendo a la violencia en esta cuestión, es que puede ser agresiones tanto físicas, verbales, psicológicas, en la que, ¿cómo decirle? En un grupo o en el curso se puede presentar, ya sea como en forma de bullying, en forma de insultos. Entonces, y eso es lo que yo podría decir, es porque yo sí lo viví, porque a mí en la escuela y en el colegio siempre he sufrido temas de bullying, siempre sufrí agresiones, me golpeaban también y también tenía apodos. Entonces es algo que por mi parte yo lo veo desde esa perspectiva. Ahora dentro de la universidad en la que yo me encuentro, sí he podido presenciarlo, sí he podido haberlo visto, y la verdad no sé, es algo que sí me molesta. Entonces no creo que sea muy... aquí dentro de la universidad es lo que mucho he visto que se tapa bastante, no hablan bastante esto los profesores, sino lo que dicen. Normalmente lo dejan hacia la par, o ellos mismos también son los que participan dentro de estas agresiones. Por lo menos yo he visto a 2 o 3 compañeros que han sufrido de esto y por eso también han pedido que retirarse de la carrera. Aunque, bueno, o sea, uno que trata de apoyarles y todo, pero no saben cómo se pueda desarrollarlo. Por más que existe el bienestar estudiantil, a veces es muy conflictivo y no puede llegar a ser y no se llega a abordar estos temas, o no se los toma como algo muy importante dentro del ámbito estudiantil. ¿Alguien más se le ocurre que puede referir lo que es una violencia en nuestras relaciones interpersonales? Podría ser cualquier tipo de intención que vaya en contra de nuestra amistad. O sea, yo lo entiendo más, por ejemplo, al hablar de relaciones interpersonales, yo lo tomo más en tal vez parejas o algo por el estilo más cercano. Obviamente, lo que dice el compañero tiene razón, pero creo que es el tipo de violencia que se puede evidenciar más en estos temas. Bueno, yo creo que la violencia más que nada, para mi punto de vista, es como que el tipo de agresión tanto puede ser verbal, que puede afectar tanto de forma física, psicológica a la otra persona. Yo pienso que las relaciones interpersonales es más aún, yo lo veo en el ámbito familiar, que muchas de las veces es como que se llega a callar, pero cuando pasa este tipo de violencia dentro de la familia, es como esto va a repercutir en las relaciones exteriores que tenga la persona, y entonces yo pienso que esto va a afectar significativamente en la calidad de vida que tiene la persona. ¿Alguien más quiere dar su comentario? ¿Una opinión? Bueno, por lo menos para mí la violencia quizás no tenga tanto un ámbito quizás físico, y algo que puedo rescatar de mis compañeros, bueno, de las personas que pudieron hablar, es que también existe el tipo de violencia psicológica, y algo que también puede pasar en las relaciones interpersonales es en el aspecto con las amistades, que a veces de manera inconsciente o directa se da este tema de desvalidar lo que cierta persona puede llegar a sentir o ciertos gustos que esta persona puede llegar a sentir, y eso también, desde mi punto de vista, puede ser considerado un tipo de violencia. Por ejemplo, es algo que ha estado muy vigente, por lo menos desde mí, cuando estaba en bachillerato, que era como que siempre había como que este círculo vicioso de que solo eran como que los intereses de alguien más
pero cuando yo trataba de exponer los míos era como que no tenía ese mismo peso. Entonces, desde mi perspectiva, eso creo que puede ser un tipo de violencia que algunas veces no se toma en cuenta, pero que puede llegar a ser muy demasiado común. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones o espacios creen que se manifiesta con mayor frecuencia la violencia en la vida cotidiana? Normalmente estos tipos de violencia se encuentran muy normalizados dentro de las relaciones de pareja o en relaciones familiares. Ya puede ser en matrimonios, familia, en tu propia familia, y eso es lo que normalmente no se habla, se opaca, puede ser ya sea por la cultura de la sociedad o por lo que dirán o por la dificultad de coger y alzar la voz. Entonces, y más esto es lo que afecta tanto a mujeres, no tanto a los hombres, aunque también sí reciben ellos su parte de violencia, pero no es tan alzado, pero por lo que yo he visto y por lo que yo he sabido experiencias por otras personas, son estos los ámbitos más comunes, al igual que también, como había mencionado, también en escuelas o en colegios, que por las relaciones entre amigos y todo, y uno por quedar bien, uno por pertenecer a un grupo, por ser algo, sigue manteniéndose en esos lugares a pesar de los maltratos, los insultos y las agresiones que se les dicen. Es por eso que no se toma mucho en cuenta en esta parte de este tipo de violencia. No es algo normal, hasta los profesores dicen es algo de chicos, de su edad, están jugando, y no se debería tomar desde esa perspectiva, sino ir corrigiendo desde temprano para que dentro del ámbito matrimonial o dentro del ámbito de familia no venga con ciertos problemas, no venga con situaciones de violencia que pueden sufrir ellos, aunque también esto es aprendido desde la familia, como decirles desde cómo veo cómo se relacionan mis padres, cómo me relaciono con mis padres con mis hermanos, cómo yo me relaciono con ellos. Desde ahí se podría ver una perspectiva y cómo se aprende y después cómo se lo exterioriza dentro de las escuelas, en colegios. Entonces eso, y si no se detiene y si no se llega a abordar, puede ser que pueda ser perjudicial más adelante. Pues yo creo que también tiene que ver con que, por ejemplo, mi compañero mencionaba en la anterior pregunta que ha observado en su ámbito estudiantil, universitario, lo que es violencia entre los compañeros, él mencionaba, pero creo que hay que tener también conciencia de un poco el privilegio que se tiene en estar en una universidad privada, en una institución privada, y que tenemos como que más cercanía para hacer una denuncia y como que un poco ligeramente más eficiencia, ya que en lo que son instituciones públicas, una universidad pública, por ejemplo, con experiencias que yo he escuchado, es como que mucho más complicado ir a poner una denuncia o que sea justo o que se haga justicia. Entonces creo que también en instituciones públicas los índices de violencia son mucho más elevados. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, también creo que no hay un lugar específico como tal, así que era la pregunta, donde se puedan presentar estas agresiones, sino que se pueden ver en cualquier ámbito de nuestro alrededor incluso. O sea, claro, es más frecuente quizá o más directo en instituciones públicas, pero se lo puede ver ya sea en pública o en privada. Y la cuestión es el ver nosotros qué hacemos frente a esas situaciones y si realmente actuamos o lo dejamos pasar y nos hacemos en cierta parte pues cómplices de esas situaciones. Claro, lastimosamente la violencia es algo de lo que es muy difícil escapar aquí en nuestra sociedad y en cualquier orden. Quisiera que habláramos un poco más en este ámbito de la universidad. Hay violencia que a veces pasa desapercibida. Quisiera que ustedes me puedan dar un ejemplo de violencia que hayan visto dentro de sus aulas. Entonces, me gustaría escuchar un ejemplo de cada uno, si es posible. Por favor.
Yo podría poner el ejemplo, cuando un profesor o inclusive cuando un miembro de un grupo de un trabajo le dan como que una crítica o le dan una retroalimentación al estudiante, siento que a veces ciertos profesores son demasiado fuertes y creo que de alguna manera eso es una violencia, como tú dices, es un ejemplo muy leve que tal vez pase desapercibido, pero es en un tono tal vez muy despreciativo hacia el estudiante que tal vez hizo su mejor esfuerzo y lo hace ver como alguien ignorante, como alguien inservible. Entonces creo que eso es un ejemplo de violencia que suele pasar desapercibido. Yo creo que es importante mencionar también el tema de la violencia económica en este caso. No sé si les ha pasado, pero simplemente el hecho de estar estudiando en una universidad privada, entre comillas, la gente piensa que tenemos plata, que tenemos privilegios, pero muchas de las veces no es así, o al menos en mi caso mis padres hacen un gran esfuerzo para que yo pueda estar aquí. Entonces creo que se ve mucho el tema, principalmente yo personalmente no lo he visto dentro de mi aula, pero sí se puede ver, digamos, con personas de otras universidades o de otras facultades, porque sí me ha pasado mucho el tema de que me preguntan en qué universidad estoy y ya por eso me quieren como que desprestigiar o decir como que no regalan las notas o algo por el estilo. Creo que este tipo de violencia también se da en parejas, en matrimonios y no se tiene tanto conocimiento. El problema también es que estos casos de violencia se refuerzan por parte de los profesores, ya que cuando el profesor trata de hacer como de burla hacia un compañero, y si es que nadie se ríe, es como que se vuelve en contra de todos los estudiantes. Entonces lo que ocasiona es que los demás estudiantes comiencen a reírse solo para hacerle por quedar bien delante del profesor, y eso es algo que no se debería evitar bastante, y también debería evitar también el profesor en cuestión dentro de aquí de la universidad. Pero no sé, nunca han hecho algo dentro de los estudiantes, porque también el temor por la autoridad que se tiene adelante de ellos, y también al tratar de quejarse o tratar de alzar la voz, y el profesor como que se vuelve en contra de todos, y en vez de escuchar, en vez de planificar y hablar con todos para llegar a un acuerdo, simplemente trata de que los demás perjudicarles dentro de notas. Entonces lo que normalmente a uno le da miedo intentar hablar, intentar alzar la voz por estos temas. Otro también tema es que entre compañeros también como hablaba de la parte económica, hay compañeros que tienen beca, y el mismo hecho de que tienen beca es un tema de burla de que no tiene para comer y demás. Entonces siempre viene arraigado esto, y es desde ahí lo que se ve cómo viene la parte de la familia, cómo han sido tratados de familia. Y no sé, yo creo que no se debería normalizar estos tipos de cuestiones, sino más bien a apoyar a los compañeros que están sufriendo esto, ser como su red de apoyo, porque si no pueden contar ni con sus compañeros, ni con un profesor, y tampoco con bienestar de una autoridad, ¿qué es lo que van a poder hacer ellos? O a uno o se retira de la carrera, o peor, puede suceder algo más fuerte. En los casos de violencia, yo conozco ciertos casos, pero muchas de las veces más se da la violencia por parte de los profesores, porque se empieza primero como una burla hacia el comentario de algún compañero sobre cierto tema, pero luego ya esto es repetitivo, pero sin embargo no se miden las consecuencias de lo que esto está causando en la persona. Otras veces también los profesores de igual manera es como que desvalidan a la otra persona. Me pasó en un ciclo, no a mí sino a otro compañero, que el profesor le dijo: ¿estás seguro de estudiar la carrera? Si no, mejor retírate. Entonces esto me pareció algo demasiado fuerte, pero también para mi compañero
fue como que le afectó bastante porque él luego de esta clase como que terminó, se sintió muy mal. Y esto creo que él nunca lo dijo, no mencionó a nadie por también tener temor a lo que las represalias que también podrían tomar hacia él. Yo creo que para abonar un poco más lo que decían mis compañeros, creo que otro tipo de violencia que también puede haber en las aulas es el que se puede dar entre compañeros. O sea, más que todo cuando se da este factor de demasiada competencia. Y no sé si les habrá pasado, pero por lo menos sí he visto ciertos casos en donde es como que siempre van a haber ciertos tipos de grupos. Y es como que hay demasiado individualismo dentro del aula y eso puede llegar a generar, además de la incomodidad, cierto tipo de rechazo, porque no es como que te puedas llegar a sentir tan cómodo dentro de ahí, es como que te pones en un limbo y te pones a pensar muchas cosas, entre ellas si es que vale la pena seguir la carrera o si vale la pena cambiarse de paralelos, etc. Y eso puede incluso verse como un tipo de estigma dependiendo de la universidad, pero yo diría que más que nada también puede existir este tipo de componente que de alguna u otra forma te llega a limitar como estudiante, como persona y de alguna u otra forma, si es que no es bien controlado, puede llegar a ser un poco perjudicial. Bueno, acompañando lo que dice mi compañero, creo que también podemos presenciar ciertas violencias que son tipo encubiertas y suele presentarse en alguna broma que hace algún compañero, pero que lo hace con buena intención, con el afán de querer hacerlo quedar mal frente al grupo de amigos o de querer hacer alguna ofensa mediante una broma. Y aquí es donde se dice que cuando la broma no le hace reír al que está diciendo esa broma, ya no es un chiste, es una agresión hacia él, porque estás de cierta forma hiriendo sus sentimientos y haciéndolo quedar mal frente a otras personas. Bueno, como ya mencionamos los tipos de relaciones que ustedes mismos dijeron dentro de los compañeros, los profesores de clase, entonces quería saber qué significa para ustedes tener esta relación saludable o cómo sería lo ideal, o qué esperarían ustedes. A ver, dentro de las relaciones, yo pensaría que primero es el establecimiento de límites entre ambas partes. Y más establecimiento también el respeto hacia esos límites que se debe tener con la otra persona. Porque no es, o sea, está bien decirle, pero si tú le dejas pasar, como que no estás imponiéndolo bien. Y él va a seguir porque tú le estás dando permiso. Entonces también deberíamos ver desde esa parte de límites. Ya, esto simplemente tampoco, no solo viene para relaciones de pareja, sino con amistades, incluso con familia. Eso es lo importante para crear también un buen vínculo familiar, social y de pareja. También yo creo que es hablar. El simple hecho de hablar, lo que he visto es que fallan muchas personas, en el que no quieren decir a la otra persona lo que siente, lo que desea. Simplemente se callan, no dicen nada y es desde ahí ese problema, porque ¿cómo la otra persona va a saber lo que te incomoda si tú no le dices? O si tú no le comunicas. Entonces yo creo que desde esa perspectiva se debería irse también viendo. Igual, esto no es solamente para parejas, también para familia, para amigos. Y esto es lo que a veces se ve que es muy obvio, pero nunca he visto que alguien hable de eso. Desde mi perspectiva, o sea, no he visto que alguien te establezca y te diga, mira, yo quiero esto, no quiero que hagas esto, yo te aguanto hasta esto. Entonces, para mí es muy importante que se trate de establecer más estos temas de conversación. Al igual que también el respeto hacia la otra persona, el respeto a sus sentimientos, a sus creencias, a sus emociones, a su forma de pensar, su
muy importante para también establecer un vínculo con esa persona. Porque sin el respeto hacia cualquiera de estas cosas, no va a haber un vínculo entre ellos, más va a haber un rechazo y puede llegar hasta agresiones. Entonces no hay forma de que, entonces no se debería abordarse desde esa perspectiva. Bueno, yo vi un poquito el comentario de mi compañero, ya que si bien está bien como que establecer normas y como que se tiene que hacer esto, o en este caso haríamos esto, cuando uno está ya en una relación no es como que tan fácil, porque no es solo un mundo, como tú te pones normas a ti mismo, lo que hay que hacer uno mismo es como que fácil porque es un solo mundo, pero ya una relación ya son dos cabezas, son dos mundos, son dos costumbres, son dos maneras de pensar, y por lo tanto es como que un poco más complicado, y creo que hay que ir como que hablando entre esos, como digo, dos mundos en la marcha. Y de igual manera también quería comentar algo que para una relación saludable, que fue la pregunta, también es bueno saber discutir y saber como que pelear, entre comillas, obviamente, porque si alguien entra en una relación pensando que va a ser un cuento de hadas y que nunca va a haber una discusión, que nunca va a haber un momento de silencio, va a haber un momento, no sé, de enojo saludable, desde luego, pues creo que desde ahí se empieza mal, porque es imposible, ¿no? De hecho es totalmente imposible tener una relación con alguien sin tener discusión. Entonces creo que también es una idea que hay que cambiar de las personas, que una relación saludable es exclusivamente estar feliz todo el tiempo y abrazos y besos y cuestiones por el estilo. Bueno, como decían mis compañeros, yo creo que la base fundamental para una relación saludable es principalmente el respeto, porque en esto entran muchas cuestiones como por ejemplo respetar decisiones, respetar pensamientos, y como decía por acá, una relación saludable no es estar bien siempre. Yo creo que lo que es saludable es saber cómo abordar estos temas que a veces nos causan dificultades. Por ejemplo, no sé, en amistades es normal tener diferentes puntos de vista, pero no por esto se va a generar una pelea, simplemente se puede compartir los puntos de vista y listo. Y por ejemplo, en las relaciones que serían amorosas, creo que es fundamental el hecho de contar, digamos, con el apoyo de ciertas personas, porque muchas de las veces nos encerramos en nuestro mundo y simplemente pensamos que todo está bien, y a veces hace falta una tercera parte que nos muestre la realidad de las cosas. Por ejemplo, se ha visto muchos casos de violencia que tanto mujeres como hombres no reconocen lo que es violencia, va más allá de los golpes. Entonces creo que sería fundamental eso. Varias cosas que ustedes mencionan me parecen muy importantes de rescatar. Creo que tenemos claro que para una relación sana la comunicación es importante, el respeto es importante. Sin embargo, hay veces que uno se consigue ya en una relación, ya sea amorosa o familiar, o que ustedes quieran, ¿no? Y al inicio está todo bien, pero luego hay señales de violencia. ¿Ustedes cómo responden ante esa violencia? ¿Cuál es su método de afrontar ese tipo de violencia si ya están viendo que la persona les está violentando a ustedes? Porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que nos daban era que hay profesores abusivos o profesores que violentan a raíz de su poder. Quizá contra ellos no podemos hacer mucho, pero como compañeros, ¿ustedes cómo han visto que se afronta ese tipo de violencia? Bueno, en este caso sería en el ámbito en el aula. Siento que muchas de las veces por el temor al que dirá el profesor es como que no se expresa, pero siento que cuando se unen todos se puede llegar a establecer un acuerdo, es decir, vamos a hablar sobre este tema, no solo porque a ti te pasó, sino vamos a hablar como curso. Entonces, poniéndose de acuerdo entre todos, se podría llegar a explicar a la autoridad o a la persona encargada de la situación que está pasando, para que así también la persona que está pasando por la situación se sienta apoyada por el resto de sus compañeros.
claramente, al menos en la universidad, que mientras más personas sean las que se quejan en estos casos, es como que tiene más importancia el caso, porque hemos visto, digamos, con algunos profesores que han sucedido este tipo de cosas. Entonces yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y además creo que si es que ya hablamos en temas, digamos, interpersonales, creo que es importante cuando se muestran este tipo de señales poner límites, y una vez que estos límites se crucen, pues podríamos, no sé, en este caso si es con alguna autoridad, quejarnos o hacer algo por el estilo, o simplemente alejarnos, que igual creo que es una manera de evitar próximamente la violencia. En tema de parejas, creo que también es importante el tema de confianza y seguridad y amor propio que uno mismo tenga, porque si hace falta esto, entonces la persona no va a poder poner sus propios límites ni saber cuándo la situación tiene que detenerse. Al contrario de una persona que tenga esa seguridad y sabe decir que no frente a situaciones que no corresponden realmente. Y, por ejemplo, en un tema de aquí que tuvimos el curso hace unos semestres, fue con un docente que era muy brusco en su forma de hablar, en su forma de actuar. Y fue justamente con una compañera el problema que todos nos pusimos de acuerdo y fuimos a hablar de bienestar y se tomó cartas en el asunto, y el docente, claro, se acercó a nosotros y pudo haber una mejoría realmente por parte de él. Entonces ahí sí se pudo ver el apoyo de todos. Bueno, este tema de la violencia nos atraviesa a todos, y es importante contar con personas o autoridades que sepan cómo mediar esto a nivel macro, como cuenta que nosotros vamos a poder acudir a alguien y que esta persona nos sepa brindar el apoyo que necesitamos. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan preparados creen que estamos como comunidad universitaria para reconocer y actuar frente a este tipo de violencia? Bueno, yo creo que en este ámbito es un poco complicado, porque hay algo que me he dado cuenta, que es como que hace falta este tema de qué es la socialización de los derechos que el estudiante pueda llegar a tener en la universidad. Y hace poco, o sea, es como que se ha presenciado este tema de que a veces los jóvenes no saben qué son las cosas que ellos tienen permitido hacer, qué cosas son las que ellos no pueden hacer, y qué son los derechos, digamos, que da la universidad. Y yo siento que en este ámbito faltaría mucho este tema de una socialización mucho más expansiva de lo que viene siendo el reglamento universitario y el reglamento estudiantil. Bueno, yo creo que al menos nosotros como sociedad y nuestra actualidad tenemos la gran ventaja del internet, de la globalización. Entonces conocemos mucho más de estos temas, podemos darnos cuenta de estas situaciones. Por ejemplo, yo antes no sabía qué era la violencia económica, y gracias a muchos temas, muchos videos, he podido saber qué es. Creo que esa es una gran ventaja de nuestra parte para poder accionar. Yo creo que por parte de las autoridades sí es necesario que se tomen mayor importancia, digamos, a las primeras denuncias, porque se ha visto en muchos de los casos, digamos, contra profesores que existen varias quejas y no hacen nada, y después ya cuando es un tema más grande, pues ya toman acciones. Pero yo creo que se debería validar desde lo más mínimo hasta lo más grande. Entonces creo que, como decía nuestro compañero, el saber también nuestros derechos. Por ejemplo, yo tuve un caso de una maestra que no nos entregaba notas, digamos, y era un examen súper importante. Entonces nosotros en la madrugada nos pudimos dar cuenta que muchos perdían, que otros no entraban al examen y cuestiones por el estilo. Y esto como que luego lo entendí que no se podía realizar, porque los profesores debían dar notas con anticipación. Entonces cuando yo me enteré era demasiado tarde y ya no podía hacer nada por el estilo, y perdí la materia por eso.
El problema también es que como esto se lleva desde la casa, como que por más que uno se le socialice, no más que se comunique, se informe, se presente, se le dé las pautas de cómo se debería realizar. Si es que esto vive en casa, no va a servir mucho de nada. Entonces, desde mi punto de vista, esto debería empezar desde el núcleo familiar, para que esto pueda ir desarrollándose y desenvolviéndose, y para que cuando se entre dentro de la sociedad, pueda pueda desenvolverse de forma natural y no como estos tipos de violencia. Entonces, para mí es lo más importante, desde dónde se aprende. O sea, pues, ya sabemos que desde antes se nos repetía de que la escuela, el colegio era nuestro segundo hogar, pero donde en verdad pasamos tiempo, nos enseñan los valores, nos enseñan nuestro aprendizaje de cómo desarrollarnos nuestra vida es desde la familia. Entonces se debería intervenir desde la familia para que se disminuya la parte de violencia. Bueno, justamente esto que mencionas sobre la crianza de la familia me hace pensar que nosotros como sociedad aquí en Ecuador y particularmente aquí en Cuenca somos una sociedad bastante tradicional, que podemos llegar a justificar violencia porque es algo que venimos llevando desde años pasados, como por ejemplo el caso que mencionaba Ciao, que mencionaba la violencia económica y que era algo como un concepto nuevo para ella. Que ¿ustedes creen que realmente aquí esta influencia cultural nos lleva a justificar la violencia, como por ejemplo porque me caes bien, te insulto más, que es algo que yo he llegado a escuchar aquí en la comunidad? O sea, por mi parte, nada justifica la violencia en sí. Violencia es violencia y no se puede justificar. Por más que una persona sea como sea, no sería justificable. O sea, podría verse como como que no tuviera como si no tuviera rencor en lo que hace. Entonces, para mí no se justifica, por más que se venga de familia, porque ella debería ir a aprender y ir dentro de la sociedad entrando de cómo en verdad se relaciona a las personas. No es el simple insulto de como que te quiero porque te estoy insultando. En verdad no es de esa forma. Entonces se debería cambiar desde esa perspectiva, porque no se sabe cómo se siente la otra persona. O sea, para ti puede ser muy normalizado que en tu familia se insulte, ¿sabes? Porque para ti es una forma de afecto, pero para la otra persona no puede ser, no puede verla de esa misma forma. Puede ser que le hiera, puede ser que le disguste o se sienta muy incómodo en la forma que tú le tratas. Entonces también es importante dentro de la comunicación y también aceptar uno mismo el error que tiene. Yo creo que si bien no se justifica, la sociedad tiene mucho que ver en temas de violencia, porque no sé, hace no mucho tiempo era normalizado el hecho de que los hombres les peguen a las esposas simplemente por no salir las calles de hogar o cosas por el estilo. Igualmente se puede evidenciar esto en la sociedad, ya que muchas de las veces todavía se ve extraño, digamos, que una mujer trabaja y el hombre se queda en la casa. Entonces son creencias que vienen arraigadas y esto no es tan fácil de cambiar porque obviamente son muchos años de crianza, de pensamiento. Es decir, por ejemplo, mis padres, ellos son chinos, tienen una manera de pensar y por más que yo trate de hablar con ellos y por más que les informe acerca de ciertos temas, es muy difícil cambiar esto. Por ejemplo, ellos todavía tienen el pensamiento de la crianza, digamos, a golpes o cosas por el estilo. Y si bien no justifica, es algo que tiene que ver mucho con la sociedad. Igualmente, por ejemplo, aquí en Cuenca existen familias tradicionales y esto tiene mucho que ver, digamos, en la normalización, en el hecho digamos, de la búsqueda de relaciones personales, porque si ya estamos acostumbrados a esto, es un poco complicado
complicado cambiar nuestra manera de pensar. Ustedes en la anterior pregunta habían mencionado sobre que se puede disfrazar ese tipo de violencia con, no sé, actitudes, ideas, frases que la persona agresora pueda estar diciendo a la otra persona. No sé si ustedes pueden decirme cuáles creen que sean esas formas de violencia que están catalogizadas como normales. Bueno, yo pienso que más que nada como en las relaciones interpersonales entre amigos es como que a veces es muy aceptado el hecho de ciertas bromas, pero sin embargo es como que a veces ya se pasa como de tono, entonces la otra persona por no decir o por no expresar lo que siente que le hizo sentir mal, muchas veces se llega a callar eso cuando en cambio esto es lo que dijo la otra persona le afectó bastante. Entonces yo pienso que esto también sí se debe comunicar y decir como que esto no me pareció lo que me dijiste y con el fin de que la otra persona también evite volver a decir estos comentarios. Quizá también pueden ser como consejos, se podría decir. En mi caso, a una tía en especial le gusta dar muchos consejos, pero que a veces uno no los toma tan bien. ¿Por qué? Porque en mi familia se fija mucho en el tema de físico, bueno, como somos la mayoría mujeres, de que si engordamos un poquito, nos empiezan a decir como que nos cuidemos de tal cosa, o que nos empiezan a dar recomendaciones de comida que no tengamos que comer, o que sí. O una tía me acuerdo que hasta le pagó el gimnasio a una prima porque ella tenía pero no quería ir, entonces le dijo, no, mijita, que no sé qué, no sé cuánto. Le pagó y le dijo como que, ay, de ahí vamos a hacer tal cosa, y como que la compró. Pero al final ella sí se llegó a sentir mal porque cuando nosotros salimos a comer en familia o estamos en alguna reunión y tocó hamburguesa, siempre son esos comentarios de vas a comer eso, ay, te vas a comer todo eso. Entonces sí creo que en algún punto afecta. Bueno, yo he visto de mi parte que existe mucha violencia entre familia discutida por parte especialmente de grupos de amistades de hombres. Normalmente estos grupos como que existe más el hecho de las bromas pesadas y por el estilo. Y por ejemplo, se han visto muchos casos, digamos, en un grupo de amigos, alguien está triste porque su pareja le terminó, le ofendió o algo por el estilo, y en vez de apoyarle simplemente se burla, o si empieza a llorar le empiezan a decir que eso no es de hombres, que mejor se consiga otra, cosas por el estilo. Es como que se ve mucho en estas relaciones de amistad de hombres. Igualmente, burlarse mucho de los físicos. Por ejemplo, si alguien tiene algún tipo de discapacidad, entre hombres es más evidente que se burlen de esto, y muchas veces lo hacen como que haciéndole el plan de broma, pero en realidad es una ofensa. Entonces creo que también eso se disfraza mucho. También lo que se ha evidenciado también es en la parte de la relación de pareja, como el simple hecho de los golpes también a veces. Como que dicen, no, te estoy golpeando por cariño, pero desde ahí se empieza. O si no, entre ellos empieza el tontito, loquito. Entonces, o sea, se ve que no es muy insignificante, pero ya después de eso va escalando. Y eso es algo que se normaliza. Hasta a veces se premia normalmente. O también el simple hecho de celular, estar llamándole constantemente. O sea, se sabe que son celos, pero también son forma de incomodar a otra persona, hacerle sentir como que si no fuera confiable, hacerle sentir de que no es lo suficiente como para con esa persona. Entonces, también desde esos temas se ve muy normalizado esos tipos de violencia. Bueno, un tipo de violencia que también he visto bastante común en el ámbito familiar es cuando empiezan a haber comparaciones
Y aunque pueden existir algunas familias que quizás no lo hacen con una mala intención, pero de alguna u otra manera eso puede llegar a afectar a la persona que está pasando por ese instante e incluso llegar a ver ciertos tipos de resentimientos, porque o sea, es como que te están dejando por lo bajo a ti y están literalmente alzando a otra persona que aunque sea de tu sangre es como que te hace sentir mal, porque o sea, es como que tu propia sangre te estuviera traicionando o algo parecido. Entonces creo que también sería un tipo de violencia muy marcado, sobre todo también en hogares ecuatorianos, porque es donde creo que está un poco normalizado eso, pero también pensaría que va mucho con la parte sociocultural y habría que trabajarlo para tratar de no hacerlo como que muy tan marcado. Todos aquí en Montevideo tenemos una o varias experiencias sobre la violencia que vemos aquí en la U, que vemos en casa, que vemos en los externos. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es que nosotros como estudiantes, ¿qué hacen cuando son testigos o víctimas de violencia en relaciones interpersonales? Yo normalmente antes, como también fui víctima de violencia, a veces como que trataba de hablar con esa persona porque entendía el sentimiento que tenía, porque yo también me recordaba lo que me hacían, pero sí sentía impotencia de no poder decirle haz algo, porque si yo no lo hacía, ¿qué es lo que me hace él? Pero actualmente como que ya lo he superado eso, he podido afrontar también esas situaciones. Siento que yo podría acercarme a esa persona y tratar de ayudarle, porque aparte de entenderlo, también puedo ayudarle a esa persona para que pueda superar, porque a veces me veo reflejado en ella y digo, ¿cómo hubiera gustado que otra persona se acerque a mí y me diga, no te preocupes, te voy a ayudar en esta situación y que me ayude, o simplemente un abrazo, o simplemente un estoy aquí contigo, no te preocupes. Es como que es suficiente también para esa persona. Sé que no se ataca el problema, pero ya es como que se trata de disminuir la sintomatología que puede estar sintiendo a la víctima. Entonces yo si es que veo este tipo de casos, yo sí podría ir directamente con esa persona y ayudarle. Tal vez mediando entre ellos, porque a veces no hay que escalar directamente a algo más fuerte que lo que debemos hacer, si es que es un conflicto entre pares, de alguna simple solución, sino que tratar de mediar entre ellos, hablar de las diferencias que tienen y llegar a un acuerdo, a una resolución. Pero si es que se evidencia de que no se puede establecer esto, si es muy dificultoso, yo creo que ya se iría trabajando inmediatamente con alguien que tiene de entidad superior, ya puede ser bienestar, un director o un profesor también. Me gustó mucho lo que acabas de compartir porque creo que es algo que sería importante preguntarnos, las oportunidades que nosotros tenemos como para pedir ayuda o como para ofrecer esta ayuda a personas que están siendo violentadas. Por ende, yo les quisiera hacer una pregunta con relación a su ámbito personal y también aquí en la universidad. ¿Qué canales o qué herramientas pudiéramos desarrollar para obtener esta ayuda en estos casos de violencia? Por ejemplo, sabemos que tenemos el Departamento de Bienestar Estudiantil, pero no sabemos qué tan eficiente es, así como pudiéramos mejorarlo o quizá abrir un nuevo espacio donde los estudiantes puedan ser más escuchados. Creo que se debería utilizar principalmente la protección a la víctima, porque creo que se ha dado muchos casos que no tienen que dejar solo por esto, porque sobre todo saber quién es el que se queja y van a tomar represalias contra nosotros. Yo creo que se debería tener mayor confidencialidad respecto
de esto y pueda tener algún tipo de solución. Yo también creo que, como ya tenemos el Departamento de Bienestar Estudiantil, también sería bueno crear una red de grupo entre estudiantes para que se puedan proteger entre ellos y se puedan comentar en confianza las situaciones que están viviendo. A veces como que la misma autoridad no se le tiene mucha confianza porque ella es la que a veces es la que violenta. Entonces mantener una red de apoyo entre estudiantes, ya sea, puede ser que sea de diferentes lugares, o siquiera reunirse en un espacio, o sea, como si el presidente del Consejo Estudiantil podría realizar un espacio o reunirlos para que puedan comentar las situaciones que están viviendo y él pueda tratar de solventar y hablar con otra autoridad competente dentro de la institución. Esa es una forma que también yo le vería beneficiaria, porque aparte de que somos, entre todos tenemos casi las mismas edades, también somos pertenecientes a un mismo grupo, somos estudiantes, entonces entre ellos nos estaríamos comprendiendo, entendiendo, empatizando y tenemos la mayor confianza para poder hablar y hacer voz. Bueno, como ya se sabe, y se tiene conocimiento que el Departamento de Bienestar Estudiantil es el asignado cuando pasas estos tipos de casos. Sin embargo, yo creo que bueno, es fundamental que se mantenga como que anónimo la persona que pasó la cierta situación. Se dice que se mantiene anónimo, pero sin embargo siempre se llegan a enterar los profesores sobre lo que pasó y quién fue. Entonces yo creo que esto sí se debería considerar más y respetar el hecho de mantener anónimo la persona que lo dijo. Y por otra parte yo creo que sí se debería buscar el apoyo de más personas en el departamento de bienestar estudiantil, porque creo que una sola persona no es como que va a poder abordar y poder dar un seguimiento adecuado a cada caso o cada situación que haya ocurrido. Usted había mencionado algunas experiencias acerca de sus relaciones, pero quiero saber qué piensan acerca del sarcasmo y el control y los celos. ¿Cree que sea una forma de violencia dentro de sus relaciones? Yo digo que la parte del sarcasmo o las bromas que se están con o sea, también depende de cómo se sienta la otra persona, pero normalmente la persona se siente para mí en la escuela y en el colegio siempre se han sido sarcásticos conmigo y a veces me han hecho sentir mal porque a veces yo me lo creo y me dicen no es sarcasmo, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? Entonces como que uno se le va disminuyendo, se va bajando, por más que uno como que sonría para decir bueno, ya es chiste, pero en verdad nunca uno se siente bien, uno nunca se siente completamente de acuerdo con lo que uno le dice. Y una vez uno trata de decirle, comunicarle la comodidad que siente, pero siempre se lo toman a chiste. Y su defensa era broma, o no es para que te lo tomes a personal, pero ellos no saben cómo uno se siente cuando le dicen de esa forma. Es que también es la forma en cómo le dicen y no solamente la forma en lo que te dicen. Bueno, yo rescato mucho lo que dijo mi compañero, porque literalmente sí hay gente que trata de usar el sarcasmo, pero con una doble intención. O sea, también conozco gente que, o sea, su forma de llevarse con los demás es como el sarcasmo, pero es como un sarcasmo suave. Pero como lo dijo mi compañero, cuando sabes que es un sarcasmo con una mala intención, o sea, se nota incluso cómo lo dice, su tono de voz y demás. Y creo que también tiene que ver mucho esta parte de la envidia, porque es como que hay gente que de alguna u otra manera te intenta achacar porque tiene cierto tipo de envidia hacia ti. O sea, es como que trata de desprestigiarte así de la nada, o trata como que de alguna otra manera marcarte como una autoimagen claramente errada, y simplemente cuando tratas de quizás estar tranquilo o dar tu opinión sobre algo, es como que tratan de desvalidarla así de una manera así full
rara. Y incluso, pues como lo había comentado, tratan de incluso usar el sarcasmo como para hacer, o sea, como que parecer buena gente, pero viene con una doble intención, y esa doble intención claramente se nota. Y es incluso más complicado cuando quizás no es tanto de tu círculo, quizás puede llegar a ser una persona externa que es como que te ve y de alguna otra manera puede llegar a sentir cierto tipo de rechazo o cierto tipo de amenaza por ti, no necesariamente porque seas alguien peligroso, sino porque puedes llegar a representar algo que para esa persona le puede llegar a ser incómodo. Y creo que cuando las personas son muy competitivas, así, pero mal plan, es donde puede llegar a suceder ese tipo de cosas, porque es como que ellos tratan de mantenerse siempre en la cima, y cuando venga otra persona que puede llegar a superarlos, como que hay este tipo de toxicidad, y es donde se ven más este tipo de variables como el sarcasmo con doble sentido o la envidia. Yo creo que deberíamos dejar de normalizar lo que es el sarcasmo, los celos y cosas por el estilo, porque como sabemos pues, son un tipo de violencia, puede ser grave o no, pero es un tipo de violencia y sabemos que esta va escalando. Quizás hoy es una broma un poco suave, pero tal vez a la próxima ya no va a ser tanta gracia y van a ser una broma un poco más fuerte, o de igual manera, digamos, los celos, o puede ser simplemente un comentario y mañana puede ser un grito o algo por el estilo. Entonces creo que deberíamos dejar de normalizar esto, y lo digo por mi parte porque yo en el colegio siempre tuve una manera de llevarme con personas y hacerles bromas o cosas por el estilo, pero creo que uno se va dando cuenta con el tiempo que en verdad esto puede llegar a herir a las personas y que no está tan bien como pensamos. La siguiente pregunta que tenemos es un poquito más específicos. Vamos a centrarnos en las amistades y en las relaciones académicas que tienen con sus compañeros. Entonces, ¿creen que existe una violencia diferente entre una amistad y un compañero? ¿En qué sentido? A ver, otra vez, ¿es diferente la violencia en una amistad o en una relación académica? ¿Sí, no? ¿Y en qué sentido? O sea, yo no le veo mucha diferencia. O sea, la única diferencia que puedo haber es que en la una es más competitividad dentro de la parte académica. Aunque bueno, entre amigos también puede existir la competitividad, pero si hablamos de un simple compañero que, digamos, es el mejor, el que más participa y todo, siempre va a haber esos celos, ese rechazo hacia él, siempre se le va a denominar como que la me botas, el matón, que solo quiere quedar bien con el profesor, y a veces es como que una forma que se refleja en el otro por la incapacidad de ser como esa persona. Y eso también ocurre en amigos, a veces en los triunfos de un amigo, como que ha ganado un premio, ha ganado un concurso. A ver, normalmente, en mi caso, yo no lo tomo así. Yo a veces me alegro con ellos mismos. Pero sí he visto que en otros aspectos, con mi grupo social de otros amigos que tengo, sí ha habido esos rechazos, esos celos, como que, porque yo te hice, porque yo te ayudé, porque yo te apoyé y no agradeces. Entonces siempre hay esa parte de esos celos que se tiene hacia la otra persona, porque no, los celos nunca solo son de pareja, sino también son de trabajo, laboral, la parte familiar, la parte académica, la parte social, la parte de todos esos aspectos. Y es lo que también una persona debería darse cuenta y debería trabajar en ello, porque siempre vivir con esto, más que hacerle daño a algunos, no se hacen más daño por estar siempre con estos pensamientos rumiantes o estos pensamientos intrusivos que normalmente no son sanos para uno. Bueno, porque estas últimas dos preguntas fueron un poco más específicas acerca de, por ejemplo, el sarcasmo como un tipo de violencia o una distinción entre una violencia académica
porque el nivel de tolerancia que nosotros tenemos habla mucho del conocimiento que tenemos de la violencia, porque habemos personas, yo me identifico por ejemplo, que toleramos niveles de violencia un poco más amplios, justamente por la forma que nos tienen relacionarnos. Y nos parecía importante ver si ustedes identificaban estas cualidades como una violencia que debería parar, porque como estudiantes de psicología clínica deberíamos reconocer y expandir un poco más este conocimiento acerca de la violencia. Ya un poco cerrando este espacio, les agradezco mucho la participación y me gustaría que a nivel de síntesis de lo que se ha obtenido el día de hoy, realicemos un FODA. ¿Saben lo que es un FODA? Es una herramienta que nos ayuda a organizar las cualidades de un determinado grupo, en donde analizamos lo que son las fortalezas del grupo, las oportunidades que tenemos de mejorar el grupo, las debilidades que encontramos y las amenazas que tendríamos. Entonces, como universidad, me gustaría que, por ejemplo, empecemos a pensar qué fortalezas tenemos nosotros como estudiantes para combatir la violencia como un campo que nos lastima. Yo creo que, como ya habíamos mencionado, una gran fortaleza es el conocimiento acerca del tema. No podemos combatir algo que no sabemos. Entonces, yo creo que el hecho de estudiar psicología, en el cual se toma este tipo de temas, pues creo que es una gran ventaja frente a personas que tal vez tengan desconocimiento acerca de este tipo de temas. ¿Y más otra fortaleza? Yo creo que también de los departamentos y instituciones que nosotros tenemos como para poder hablar sobre estos temas, como el Departamento de Bienestar Estudiantil, yo creo que es una fortaleza que tenemos para poder hablar sobre estos temas. Así bien, no importa que se repitan las ideas, es una cuestión de sintetizar un poco lo que mencionaba. Así, ¿qué oportunidades creen que tenemos como universidad de mejorar o de disminuir, mejor dicho, el nivel de violencia que existe entre los alumnos? Quizá al estar en una universidad privada podemos tener un poquito más de voz frente a situaciones que pasemos. Entonces sí creo que podemos ser un poco más escuchados en ese tema. Muy bien. ¿Alguna debilidad que se les ocurra que hayan visto dentro de lo que es la violencia o reconocer la violencia aquí? Se me ocurre, por ejemplo, mencionaban el tema de que nosotros no podemos acceder a bienestar de forma completamente anónima. Es una debilidad del departamento aquí que pudiéramos trabajar. Tal vez también la alianza que se genera en los profesores. Como mencionaban antes, si alguien se queja de un profesor, es como que entre todos ellos se enteran, ¿verdad? Y como que implícitamente lo van a ver mal estudiante. Por ejemplo, no sé si dos profesores, tres son muy buenos amigos, entonces implícitamente como que van a salir a defensa de su compañero de trabajo, de su amigo, si en tal caso son amigos fuera de la universidad. Entonces tal vez esa alianza, como veo como que una pequeña debilidad para en el caso, no sé, de hacer justicia, ya sea por una mala calificación, por un abuso o por una u otra cosa. ¿Ya? Y por último, y para concluir, ¿alguna amenaza que crea que pueda detener esta mejoría dentro de la universidad? Tal vez no he visto muchos casos, la verdad, por suerte, en esta universidad, así que no sería en este caso, pero creo que en otras universidades o aquí en menos proporción podría ser como que pensamientos muy arraigados. Por ejemplo, no estoy diciendo en esta universidad, pero por ejemplo podría ser el racismo, podría ser el machismo, o de igual manera podría ser las creencias religiosas, que eso sí que le he vivido aquí, 8 y medio, 3 en el siglo.
que una persona pues tenga creencias religiosas como que las va a defender y va a ser muy fuera de lugar. Aquí estamos en una universidad y aquí venimos pues, a estudiar y el profesor a enseñar. Entonces cuando ya se vienen a impartir ciertos pensamientos como los que he mencionado, creo que eso sería una gran amenaza para lograr buenos objetivos en lo que estábamos hablando de la violencia. Perfecto, claro, la cultura, la influencia cultural, sobre todo aquí que es tradicional e impositiva, puede ser una buena amenaza. Eso sería todo. Les agradezco mucho haber participado en esta entrevista como para determinar ciertos puntos que pudiéramos mejorar como universidad. Les agradezco yo y mis compañeros y les estaremos llamando para comunicarles cuáles son los resultados de esta entrevista. Muchas gracias.